Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios y bendiciendo su santo nombre, porque se acercó a nuestra cama esta mañana, nos abrazó, nos besó y nos regala este precioso día para que hagamos mejor las cosas de como las hemos estado haciendo. ¿Qué vimos ayer? Estuvimos viendo la explicación de la parábola del sembrador y nuestro Señor puso luz en nuestro corazón, enseñándonos que debemos de poner atención a la palabra, guardándola en nuestro corazón y memorizándola, meditando en ella de día y de noche, dice la palabra, para para poder ponerla por obra en nuestra vida. Por eso yo le hablo a los jóvenes, a las mujeres, a los niños, a los varones, para que tomen en cuenta esto que es tan importante, ponerla en práctica, poner la palabra en práctica en nuestra vida. No es solo de oír, no es solamente de oírla, es ponerla por obra. Es que lo que escuchemos nosotros lo apliquemos a nuestra vida, para que en nuestra vida haya luz, porque la palabra es luz. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice el Salmo 119. Así que leímos que al que tiene se le dará más instrucción, más revelación. Pero al que no tiene, o sea, al que oye pero no hace, a ellos dice que aún lo que piensa tener se le quitará. Así que pongamos atención a esto y vamos a tener una vida recta, que es lo que el Señor quiere cuando nosotros le ponemos atención a su palabra. Es el Rey de Reyes el que nos está hablando en esta mañana. Así que démosle gracias a Dios y miremos cómo podemos aplicarla a nuestra vida. El verso 22, donde nos quedamos ayer, dice: aconteció que un día entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Iban a navegar en el mar de Galilea y dice que iba con sus 12 discípulos al mar de Galilea, que le dicen el mar de Galilea, pero realmente es un lago, ahí en Galilea de los Gentiles, así le llamaban a ese lugar. Entonces, ya sabemos nosotros que en la palabra el mar representa a las naciones, simbólicamente representa a las naciones más lejanas de la tierra. ¿Se acuerda lo que les dijo él antes de irse? Les dijo: id y haced discípulos, predicando el evangelio a todas las partes del mundo, a las partes más lejanas del mundo. Y aquí están prefiguradas las 12 tribus de Israel, porque dice que sus 12 discípulos iban con él, fíjese, iban comandadas por nuestro amado Jesús, yendo a las naciones, a las tierras más lejanas, y partieron. El 23 dice: pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento, dice, en el lago, y se anegaban y peligraban. Mire esto, simbólicamente están cruzando el mar, representando a las naciones. Y mientras la están cruzando, dice que Jesús se durmió, se quedó dormido. ¿Y qué representa esto? Esos 2000 años que han pasado, fíjese, de la diáspora, representan, fíjese, que todo este tiempo, esos 2000 años representan. Y pareciera que en esos 2000 años no está pasando nada. Pareciera como si él estuviera dormido, fíjese. Y mientras está él dormido, dice que los discípulos están desesperados, porque
estamos leyendo que se desencadenó una tormenta terrible, una gran tempestad. Ellos están a punto de desaparecer en el mar. Y con esta historia podemos ver un recuento de todo lo que le ha tocado sufrir al pueblo de Israel en todos estos años. El 24 dice, y vinieron a él y le despertaron, diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Así dice la palabra. Y aquí esta palabra es bien importante, porque estaba viendo que en la palabra en griego que él usa, fíjese, es la misma palabra que él usaba cuando sacaba fuera a los demonios, fíjese. Y como esta tempestad pareciera que fue causada por fuerzas espirituales, porque dice que fue una terrible tempestad, dice que él se paró y reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza, dice la palabra. Y pensemos en esto, si él está hablando a las 12 tribus, pongamos atención, porque estas 12 tribus de Israel, ellos fueron llamados para que difundieran la palabra de Dios, para que ellos fueran a todos lados y que se la predicaran al mundo entero. Pero a ellos se les olvidó y no lo hicieron, fíjese. Y así que esto nos está anunciando algo profético, porque a ellos se les olvidó anunciar la palabra, y aunque Jesús se los había dicho. El 25 dice, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Se maravillaron, fíjese. Y si le está hablando a las 12 tribus, entonces estas 12 tribus tienen que ir por todas partes a predicar la palabra de Dios. Simbólicamente, porque aquí estamos viendo que esta barca se está hundiendo en el mar. Y eso pasaría al transcurrir los años, que pareciera que las naciones los hubieran tragado, fíjese, y no hubieran difundido, y no difundieron la palabra. Por eso Jesús tiene que intervenir, el Señor, fíjese. Si no se hubieran ahogado, si Él no hubiera intervenido, fíjese. Y simbólicamente entre las naciones también. La palabra dice, fíjese, que si no fuera por su gracia y su misericordia, de haber guardado un remanente, el de Israel, hubiéramos sido como Sodoma y Gomorra, dice la palabra, fíjese. Por eso les dice, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se decían unos a otros, ¿quién es este hombre que aún los vientos y el agua le obedecen? Fíjese. Y esto es interesante porque está relacionado con el libro de Job. Esto me llevó al libro de Job, fíjese. Y vamos a ver ahí rápidamente. No pierda Lucas 8, porque vamos a regresar ahí también. ¿Se acuerda que en este libro de Job, el primer capítulo nos cuenta que dice que se presentaron los hijos de Dios, dice, y entre los cuales venía Satanás, ahí fíjese. Y dice que Dios le dice a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job, varón recto y perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? No hay otro como él en la tierra, le está diciendo el Señor a Satanás. Y Satanás le responde, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa
y a todo lo que tiene. Y le has dado tanta bendición que sus bienes han aumentado. Toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti. Los estudiosos se preguntan a quién representará Job, proféticamente hablando. Y ellos han llegado a la conclusión de que Job representa al pueblo de Israel. Por todo lo que pasó Job, fíjese. Y si nos acordamos del libro de Job, a Job le fue terriblemente mal, fíjese, porque dice que recibe un montón de males que Satanás hace caer sobre Job. Le destruye toda su casa, le destruye todo lo que él tenía, fíjese. Y por último, está tan enfermo que dice que se sentaba y se rascaba porque le salió una como algo en la piel que le picaba y se tenía que rascar con una teja, dice la palabra. Entonces vienen 3 amigos, según ellos para consolarlo, fíjese, a darle respuesta a todas las preguntas de Job, porque Job se está preguntando que qué pasó, por qué le está pasando todo eso. Pero también dice que viene un cuarto hombre, fíjese, ya no solo sus 3 amigos, sino viene uno más, fíjese, que su nombre es Eliú y significa mi Dios es Él. Eso significa el nombre Eliú, fíjese. Y este es el más joven. Y fíjese que hablando de esto con mi nieto, él me llevó al capítulo 32 de Job para ver que este Eliú dice que dejó hablar primero a los ancianos porque él era más joven. Y se quedó callado. Y sí, permaneció callado, dándole tiempo a que hablaran los viejos. Y mi nietecito solamente tiene 13 años. Y me estaba diciendo, fíjate que hace una semana yo estuve leyendo eso. Fíjese Dios cómo conecta, cómo hace sus conexiones el Señor. Y este personaje, Eliú, es el que prepara el camino para que se manifieste el reino de Dios. Fíjese. ¿A quién representará este personaje, Eliú? Que viene a hacer que Job reaccione. Fíjese, lo hizo reaccionar. Porque en el capítulo 38 de Job vamos a ver que Dios se revela ante Job. Y le voy a leer unos versos para que miren lo interesante que es esta conexión. El verso 1 del capítulo 38 dice: Entonces respondió Yahweh a Job desde un torbellino y le dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos y yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases o quién puso su piedra angular? Y cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Mire, este mensaje es muy significativo porque está hablando, aquí ahorita en el verso 8 va a hablar del mar, lo que nosotros estamos viendo en Lucas 8, fíjense. Y dice que se levantó esa gran tempestad. El verso 8 del libro de Job que estamos leyendo dice: ¿Quién encerró con puertas el mar? Y cuando se derramaba saliéndose de su seno, cuando puse yo nubes por vestidura suya y por faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, y le puse puertas y cerrojos. Y dije: hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, y ahí pararás el orgullo de tus olas. Mire, el mar, ya dijimos que es figura de las naciones. ¿Y quién es
¿A quién estamos leyendo aquí que detiene las olas del mar? Le está diciendo al mar, hasta aquí llegaste, de aquí no vas a pasar más adelante. Y es lo mismo que les dice a las naciones, cuando las naciones se paran con orgullo a hablar en contra del creador del universo. Es lo mismo que les está diciendo, hasta aquí llegó tu orgullo. El verso 25 dice, regresando a Lucas 8:25 dice, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este? Que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen. ¿Cómo se preguntan? ¿Quién habrá de hacer que las 12 tribus de Israel, que ese pueblo reaccione para reconocer quién es el que le pone alto al mar y quién es el que le pone alto a las naciones? Jesús, el Mesías de Israel, a quien encontramos en toda la Biblia, en toda la palabra, porque Él es la palabra hecha carne. Él es el que hace reaccionar y poner nuestra fe, fíjese, toda nuestra esperanza en Dios. Él es el que hace eso en nuestra vida. Cuando las naciones y el acusador vengan sobre nosotros a retarnos y a querer despojarnos de todo, ¿cuál será nuestra única esperanza? ¿Cuál será nuestra esperanza? Tenemos que voltear los ojos al cielo, mire, y reconocer a aquel a quien los vientos y las aguas le obedecen. Como dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del que está ahí arriba, el que hizo los cielos y la tierra. El verso 26 sigue diciendo, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta de Galilea. Y aquí, mire, es donde habitaban las 10 tribus que se fueron dispersas a todo el mundo. Y solamente se quedaron la gente más pobre, la más ignorante. Dejaron ahí y llevaron gentes de otros lugares para que se mezclaran con ellos. Y esa es la mezcla que hay ahí en ese lugar, fíjese. ¿Por qué sucedió todo esto que estamos hablando? De que ellos se hubieran olvidado de la palabra, de difundir la palabra de Dios. Lo que Dios les había ordenado a ellos que hicieran, lo olvidaron. Porque dejaron de practicar la palabra de Dios. Ya la palabra de Dios no era lo primordial en su vida. La dejaron de practicar y lo que no se practica se olvida. Se olvidaron de la palabra de Dios. Se olvidaron de todo lo que Dios les había dicho a ellos. Deuteronomio 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Esa era la orden. Y a ellos se les olvidó. Así que el Señor nos lo está recordando hoy para que no lo olvidemos y nosotros instruyamos a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros vecinos, a quien nosotros podamos. Instruirlos en la palabra de Dios para tener una vida recta, para tener una vida que agrade a Dios. Eso es lo que nosotros esperamos. Así que aquí lo dejamos, pero mañana vamos a seguir hablando sobre este capítulo tan bonito que nos deja tanta enseñanza. Le vamos a dar gracias a Dios por las peticiones que Él nos ha hecho el favor de contestar.
Y las que están pendientes, acérquese aquí conmigo, venga aquí conmigo y ayúdeme a orar para que el Señor nos escuche y nos conteste pronto. Te agradecemos, Señor, que nos hables verso a verso. Te damos gracias, Padre amado, por tu instrucción, esa palabra que nos ayuda a vivir en libertad. Y nos acercamos a ti para pedirte misericordia por las necesidades del pueblo y estamos orando por Israel, tu pueblo amado, para que pongas guardas alrededor de sus muros, rogándote, Padre, que les quites el velo, para que puedan decir, bendito el que viene, en el nombre del Señor. Yo estoy orando por Guatemala, Señor, para que estos líderes se acerquen a ti y aprendan a gobernar a Guatemala con tu paz y tu justicia. Te lo rogamos, Señor. Y te pedimos por el niño Alejandro Carrasco, que se encuentra en el intensivo. Nosotros no sabemos más de él, pero tú sí sabes. Sánalo, Padre Santo. Pon tus manos preciosas ahí. Lo mismo con Miguel Vides, de 45 años, con cáncer de próstata y en los huesos. Ten misericordia de él, Señor. También te pedimos por Paola, por esa operación que tiene pendientes, Señor, para que estés tú con ella. Te rogamos que bendigas a esta jovencita, a Madison, Señor, que está pidiendo ayuda por liberación. Ayúdala tú, Señor. Mándale ángeles que la ministren y que la cuiden, Padre. También por Gabriel, la mamá está rogando para que se aparte del vicio y pueda seguirte a ti, que encuentre el camino, Señor. Ayúdalo tú, Padre. Y te pongo a Leslie, a esta jovencita, Señor, para que la sanes, Padre. Tócala. Pon tus manos sobre esta joven que te sirve con tanto amor, Señor, y sánala. También te pido una bendición para la venta de la casa de la hermana Mirna, allá en su país. Toma tú el control de esto, Señor, y bendícela. Bendice a este matrimonio. También te pido por Gabriel, este jovencito con los riñones dañados, Padre, para que seas tú quien lo toque y lo sane. Pero también te pido por él, por los papás de él, Señor, por este matrimonio, para que seas tú ahí en medio de esta casa, Padre, y pueda haber sanidad tanto del alma como físicamente para este niño. Y te estamos pidiendo por Carlos, para que pueda sacar su licencia de constructor. También te presento a Javier Fernández, Señor. Ayúdalo, Padre. Tú conoces su situación y te pido con todo mi corazón que lo ayudes, que lo protejas, Señor. Y que le toques el corazón a Alicia, su esposa, llenándola de paz, para que ella vea que todavía tienes tu mano levantada haciendo milagros, Señor. Ponemos entre tus manos a la hermana Angelita, la mamá de Domingo. Ayúdala, Señor, con fortaleza y con salud. Ayúdala, Padre, ella es tu sierva. Bendícela. Por Dylan Morales, este jovencito de apenas 16 años. Te seguimos pidiendo, Señor, que lo toques y lo sanes. También por Iván Avellán, seguimos orando con fe, por sanidad para toda su familia, por Amparo Ortega, por su salud. Tócala, mi Señor. Y aquí te presentamos a estas personas diagnosticadas con cáncer. Estamos orando por Jennifer Menéndez. Apiádate de ella, Señor. Por Ana Bermúdez y Héctor Ahumada con cáncer de hígado. Sánalos, Padre. Por José con cáncer de intestino. Tócalo, Señor. Por Carla con cáncer de ovario. Pon tu mano preciosa en ella, Señor. Por Irma Fábregas. Apiádate de ella, Padre Santo. Por Luis Miguel García. Tócalo, Señor. Sánalo. Ayuda a esta familia donde hay niños pequeños que necesitan a su papá. Tócalo, Señor, y sánalo. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón. Ayúdala, Padre. Y ponemos a nuestros queridos hermanos Molina, que son tus siervos y todo lo hacen con alegría de corazón. Mándales ángeles con un toque de sanidad, Señor. Por ese grupo de jovencitas de Honduras y El Salvador que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino, Señor. Y los jóvenes que nos escuchan a través del internet,
Señor, atráelos a ti, llámalos por nombre. Ellos son el futuro de la iglesia. Y te pido que bendigas a los emprendedores, a esas personas que quieren salir adelante con trabajo. Dales nuevas estrategias, Señor, prospéralos. Y te pongo a mis hermanas, Señor, a la Clarita, Padre, que necesita un milagro en su cuerpo. Ayúdala, Señor. A la Raquelita, destápale las arterias. A la Carola, a la Susi, Señor, bendícelas con sanidad. Por Audrey, sánala, Señor, ella es tu sierva. Por Carlos, por ese viaje que tiene a México, Señor. Llévalo tú con tu bendición y regrésalo con tu bendición, Señor. Por mi hijo Francisco, te agradezco que estés a su lado, Señor. Y por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles que la cuiden y la defiendan. Y le recuerden lo que aprendió de niña, Señor, para que no se desvíe del camino. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí, que despierten y corran al oír tu voz, para que puedan entrar y cenar contigo. Y sé tú preparando a Pablo para que te sirva en tu ministerio. Por Aarón, Señor, enséñale por las noches, aconséjalo como dice tu palabra. Por los matrimonios, Señor, tú estableciste la familia, bendícelos, Padre, y no permitas que el enemigo ponga sus manos sucias ahí, Padre. Y por la audiencia de Guatemala, Centro y Suramérica, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le pida perdón a Jesús, para que sea Él quien le enseñe y lo guíe, y pueda heredar así la vida eterna. Porque todo lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, si Él lo permite. Mañana a esta hora nos estamos abrazando con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Bendiciones.